Iván La Negra, un placer como siempre. Buenas tardes. Y buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Iván, a ver, ¿por qué se debate tanto en torno a la eliminación del voto preferencial? Uno, y luego, digamos, ¿qué tan preocupados o qué tanto más preocupados deberíamos estar respecto de que se va cortando el tiempo para que se definan las reglas para las elecciones del próximo año y pues todavía hay idas y venidas, justamente como el tema del debate del voto preferencial? Se debate, pero no se definen las cosas y el tiempo sigue corriendo. Iván La Negra, por favor. Efectivamente, Cristian, tenemos un plazo, ¿no?, para límite, para hacer reformas, para que sean aplicables en las próximas elecciones, y ese plazo es el 28 de septiembre. O sea, tenemos muy pocos días ya que restan para acabar el tiempo, no para hacer leyes, sino para hacer leyes que puedan aplicarse en las elecciones del próximo año. Lo segundo, referido al tema del voto preferencial, el tema en realidad en la legislación pues ya fue eliminado, solo que por un tema excepcional la legislación que se aprobó estableció que por excepción en las elecciones del 2021 todavía iba a quedar el voto preferencial. Y claro, las razones por las cuales se eliminó en su momento el tema del voto preferencial tienen que ver con la necesidad de fortalecer a los partidos, de establecer pues un procedimiento pues electoral más sencillo de seguir. Por ejemplo, los ciudadanos ya no tienen que estar siguiendo campañas individuales de cada candidato, sino las propuestas partidarias como conjunto. Luego facilitar también el tema del control del financiamiento a los partidos, ¿no? Es mucho más sencillo hacer un seguimiento a los partidos en conjunto que solo a cada candidato. Entonces había una serie de ventajas, ¿no?, que hicieron que en su momento se eliminara. Pero ahora se le agrega un elemento adicional muy importante, ¿no?, que es el elemento sanitario. Porque el voto preferencial pues implica varias cosas, ¿no? Primero que unos segundos y unos minutos más de tiempo para cada persona para poder votar. Todo eso pues cuando implica una elección genera cola, genera esperas. Y en segundo lugar también el tema de que en esta elección se ha aprobado un horario de votación muy largo, ¿no?, que es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y claro, acabada la elección tiene que ver todavía el escrutinio, y ese escrutinio con un voto preferencial es largo. Entonces imagínate 12 horas de trabajo y encima, ¿no?, agregar las horas que corresponden al escrutinio, entonces sería excesivo. Entonces por esa razón hay buenas razones para en esta ocasión eliminar el voto preferencial, a lo que habría que sumar también el efecto que tiene sobre la ley de paridad y alternancia que se aprobó. Correcto. Ahora, digamos, ¿qué tantas expectativas tienes de que lo que parece lógico y lo que parece positivo que se debería hacer, se vaya a hacer en este Congreso de la República? Iván, también leí algunos comentarios tuyos respecto de lo atento que debe estar la ciudadanía en general respecto a la próxima elección de los miembros del Tribunal Constitucional por este Congreso. Por eso mi pregunta. Desde luego hay intereses, ¿no?, de corto plazo que tienen los políticos, eso es natural, es normal, ¿no? Pero creo que en este caso pues hay que usar la fuerza de la voz de los ciudadanos, la fuerza de los medios de comunicación para demostrar, ¿no?, que hay que tener una actitud responsable, ¿no? En el tema del voto preferencial, como digo, a las ventajas que ya tiene por razones políticas se agrega esta ventaja y necesidad de razón sanitaria. Y creo entonces hay que hacer escuchar la voz de la gente, su preocupación ante una situación como una pandemia, y el Congreso también tiene que colaborar. Respecto al tribunal, efectivamente es una elección muy importante, ¿no? Los 6 magistrados que requieren ser renovados tienen que hacerlo en un proceso no solamente transparente, sino de altísima calidad en el tipo de perfil que necesitamos. La ley que se ha aprobado establece no solamente que los mismos del tribunal tienen que ser personas con un antecedente profesional impecable, también dice la norma que tiene que tener una solvencia moral comprobada, ¿no? Y eso es un estándar alto, ¿no?, que es el que corresponde a una elección de esa naturaleza. Esperemos que el tribunal, ahora que tiene que emitir el reglamento a través de la comisión que se ha creado para la elección de los mismos del tribunal, produzca un reglamento con un estándar alto, ¿no?, que nos garantice pues una elección de magistrados a la altura del desafío que tienen, ¿no?, que es asegurar de que la Constitución del país sea debidamente respetada. Correcto, señor La Negra. El señor Fernando Tuesta ha anotado 5 observaciones, si mal no recuerdo, en una columna.
saludando, ¿verdad?, lo que se está aprobando en el Congreso, pero puntualizando que hay situaciones que no se han considerado. Por ejemplo, el que se le está sumando mayor trabajo a la OMPE para tener que revisar, ya no de cada organización, digamos, los ingresos, egresos, los gastos, sino que ahora tendría que hacer por cada candidato, y que además estas cuentas que tienen que abrir las organizaciones políticas a puertas de las elecciones, finalmente no permite que puedan ser, están recubiertas, digamos, de esta legalidad que no les permite ser investigadas durante el proceso electoral. Es correcta esa observación. Ajá. Ahora, esa observación está vinculada precisamente El secreto a que bancario, se mantenga el se me voto. ha oído el nombre. No, Exacto. exactamente, no, pero que se mantenga el voto preferencial. O sea, esa preocupación correcta de Fernando Tuesta tiene que ver con que hayan pues miles de candidaturas, ¿no? Porque cuando hay una elección general, congresal, lo que ocurre es que cada partido pues presenta 130 candidatos. Si tiene usted más de 20 partidos que se presentan, estamos hablando de miles de personas que presentan su candidatura, y hacer un seguimiento una por una, se imaginarán ustedes que es muy complejo. Entonces, si eliminamos el proceso preferencial, y entonces ya no estamos hablando de campañas individuales, sino de campaña de partidos, se facilita enormemente el trabajo de fiscalización, incluyendo la apertura de la información financiera, que es central para poder hacer un seguimiento de inteligencia financiera y evitar que dinero ilícito, por ejemplo, termine en los partidos políticos. Correcto. Y la otra es que la propuesta de la comisión, ¿no?, de la reforma política señalaba que las cuentas aperturadas por las organizaciones no estaban protegidas por el secreto bancario y podían ser supervisadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esa parte que resulta interesante e importante no se ha tomado en consideración en el Congreso. Bueno, hay una oportunidad todavía en el pleno del mismo de poder pues atender ese tema, ¿no? Ahora, desde luego, y esto es un asunto que hay que entender, también las reformas son progresivas, ¿no? Entonces no todos los temas que uno pudiera considerar necesarios entran en las leyes. Eventualmente algunos quedarán, ¿no? Pero estos temas que plantea Fernando sin duda son relevantes. Habrá que ver si en el pleno se puede reconsiderar alguno de ellos, pero en todo caso creo que hay que avanzar sí en las propuestas que el dictamen contiene, porque sí mejora varios elementos de la regulación del financiamiento político. Y eso, como hemos visto en las últimas campañas, es un elemento crítico, ¿no? Pero ha quedado todavía en el aire el tema de la promesa de dádivas, ¿verdad? Eso me parece que tampoco se ha incluido, o ya se incluyó finalmente. Efectivamente, ya se hicieron la... Señor Iván. Iván, se está yendo la voz. Vamos a retomar la comunicación con el señor Iván La Negra porque en un momento se estaba buscando aumentar, digamos, los topes de lo que podía servir como publicidad en medio de la campaña electoral. Finalmente se ha dejado con el que es 0.03%, me parece, de una OIT, o 0.3% de una OIT, pero lo que ha sido retirado hasta donde sé es el de la promesa de algún apoyo o dádiva. A ver si eso se incluirá finalmente también, será parte de la discusión, pero era una preocupación de algunos legisladores también. Tenemos ya al señor La Negra para... Ok, muy bien, estamos esperándolo. Bueno, el señor Fernando Tuesta había hecho estas anotaciones, Cristian, y también había hecho una precisión sobre que se le estaría cortando, digamos, el tiempo de hacer esta suerte de fiscalización a la OMPE, ¿no? Limitándole por un periodo que si no se cumplía, pues ya no podía seguir haciendo ese trabajo. Mil maneras, ¿no?, de irle sacando la vuelta y de irle quitando dientes justamente a las reformas que necesitamos, ¿no? Y llama la atención. Pero interesante lo que ha dicho, el vínculo entre eliminar voto preferencial y ayudar finalmente las tareas de fiscalización del financiamiento. Porque claro, ¿no?, y hacer también responsable al partido de cada uno de los candidatos. Eso, claro, porque también, claro, uno decía, como bien decía Iván La Negra, cada vez que hay un candidato, pues cada uno responde y cada uno consigue su financiamiento, porque claro, el voto finalmente es individual. Como no hay, como existe el voto preferencial, vamos a ver, pero a ver, yo desgraciadamente tengo pocas expectativas. ¿Has leído, Fátima? O sea, Humberto Acuña
finalmente se le ha confirmado una sentencia, Sí. entonces APP insiste con llevar a gente con procesos y después darle la inmunidad que no le correspondería en el Congreso de la República. ¿Quién maneja la Comisión de Constitución donde se ve el tema de las reformas? Omar Chejade, mano derecha hoy por hoy de César Acuña. Por lo tanto, la verdad, yo tengo muy pocas expectativas de este Congreso, pero bueno, ojalá me equivoque. Y también con la expectativa a ver si se cumple esta propuesta del Pleno Electoral. Señor La Negra, sobre lo que le preguntaba, lo que no se ha incluido es este retiro de la promesa de entrega de dinero o dádivas. Sí, no, en realidad sí se han introducido, digamos, ajustes a las propuestas iniciales, pero es un tema en el cual, claro, hay un límite también de la capacidad de control de algunas autoridades, ¿no? Acá hay un tema que tenemos que entender que no todo tiene que ver con la ley, también tiene que ver con la capacidad real de fiscalización que tienen las autoridades electorales. Si no tienen recursos y no tienen la capacidad de hacer el seguimiento, por más que coloquemos reglas o barreras, igual va a haber problemas, ¿no? Como se ha visto en el pasado. Es así, ¿no? Correcto, ser más realistas entonces. También, claro, Sí, el papel aguanta todo, hay que ver que la ley pueda ser cumplida. Invertir en la OMPE, ¿no? Invertir en la OMPE. Invertir, ¿no? Para también que en tenga la las OMPE. capacidades para que pueda hacer el trabajo, ¿no? Correcto. Correcto. Expectativas de que se pueda agilizar lo que se está proponiendo desde la bancada del Partido Morado para que haya un pleno electoral rápido y exclusivo que sea máximo, me parece, hasta la semana que viene. Sí, esa es una buena idea, sin duda, el tener ya un pleno en que se discutan todos estos temas en conjunto. Eso ayudaría mucho al proceso. Creo que hay por lo menos 3 cosas claves, ¿no? El tema de financiamiento político, Impedimentos. votar el tema de impedimentos para que personas con sentencia en primera instancia, por hijo doloso, no puedan postular, y también terminar de ver el tema del voto preferencial. Creo que ahí, con eso, por lo menos tendríamos un nivel mínimo de reglas que ayudarían en mejorar en las próximas elecciones presidenciales y congresales. Correcto. Y para todo esto la fecha límite es fin de mes, ¿verdad? 26. El 28 de septiembre, 28 de septiembre, ya nos caray. quedan muy pocos días, ¿no? Nos quedan muy pocos días. Claro, Hay ¿no? que presionar. Se supone que esta era la prioridad, pero lo han estado pateando. Dale, Fátima. No, que esta era la prioridad, pero lo han estado pateando y estamos al límite. Así es, Sí, Fátima, sí, y en sí. verdad eso es lo que preocupa, ¿no? Porque es un tema que ya supuestamente habría un gran consenso que se logró en la primera votación, por ejemplo, del tema de impedimentos, y entiendo que hay algunos partidos que han señalado que ahora se retractan, pero creo que también es muy importante que la ciudadanía no esté atenta a cuáles son los compromisos de cada una de las bancadas, compromisos que no tienen que ver solo con esa primera votación, sino con las promesas que se hicieron en la campaña congresal de inicio de este año. Iván, con esta termino, por favor. ¿Y qué, o sea, si es que la ciudadanía detecta, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que se está haciendo, ¿no?, una especie de repartija, o finalmente no quieren reformar, sino quieren hacer una contrarreforma que nos las quieren vender como reforma, ¿qué podría hacer la ciudadanía? Ahora, claro, antes era un poquito la calle, la protesta, en tiempos de pandemia está complicado. ¿Qué podría hacer la ciudadanía? ¿Cuál sería un poquito el camino si es que finalmente detectamos y es una realidad que nos están queriendo sacar la vuelta en el Congreso? Bueno, la primera capacidad que tienen los ciudadanos frente a una decisión de sus autoridades es el voto, ¿no? Hay que recordar que tenemos elecciones muy pronto, ¿no? Elecciones en las cuales esos partidos que están hoy en el Congreso también van a volver a presentarse, ¿no? Entonces, ¿con qué credibilidad un partido que prometió determinada decisión y que finalmente no la impulsa o inclusive pues va en contra de ella, luego plantea en estas elecciones una promesa pues, a la ciudadanía, ¿no? Evidentemente la ciudadanía tendrá todo el derecho de dudar sobre pues lo que está proponiendo ese partido, ¿no? Correcto, señor La Negra. Correcto. Justo es parte de lo que mencionaba la señora Marianela Ledesma, ¿no? En el afán de que se ordenen los horarios en el Congreso para que la ciudadanía pueda fiscalizar si se están cumpliendo las promesas de campaña. Gracias por la comunicación.